Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchísimas gracias por comentar y también agradezco sus respetuosos comentarios. Juntos aprenderemos, a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, a conocer nuestra fe. Así que comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos sin prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Por qué la misa en latín? ¿Por qué no la nueva? Una crítica y un análisis al nuevo rito no es una crítica a la misa en sí misma, porque esta es el sacrificio mismo de nuestro Señor, legado a su esposa, la Iglesia. Más bien, es una crítica a un rito que se supone fue diseñado para expresar ese sacrificio. Como rito, es válido cuando se realiza con la intención correcta. Al mismo tiempo, es gravemente irreverente en el trato que da a nuestro Señor Jesucristo. Es gravemente deficiente en su expresión de la fe católica. Y está imbuido de un espíritu ajeno al de nuestros padres en la fe. Una cuidadosa comparación de la nueva misa con la misa tradicional ayudará a aclarar esta cuestión. Primeramente veamos lo que dijo Max Thurian, ministro protestante de Taizé. Y cito: con la nueva liturgia, las comunidades no católicas podrán celebrar la Cena del Señor con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Ahora veamos lo que decía Siegwald, profesor protestante de teología dogmática en Estrasburgo. Y cito: no hay nada en la misa nueva que pueda molestar a los protestantes evangélicos. El Novus Ordo Missae, tomado en cuenta los nuevos elementos ampliamente susceptibles a interpretaciones muy diferentes, implícitas o dadas por sentadas, representa, tanto en conjunto como en sus detalles, una desviación sorprendente de la teología católica de la misa, tal como fue formulada en la sesión 22
del Concilio de Trento. Los cánones del rito, definitivamente fijados en ese momento, constituían una barrera insuperable para cualquier herejía dirigida contra la integridad del ministerio, del misterio del santo sacrificio. Esto lo afirmó el cardenal Ottaviani y Bacci. Las razones pastorales que se aducen para apoyar una ruptura tan grave, aunque puedan considerarse válidas frente a consideraciones doctrinales, no nos parecen suficientes. Las innovaciones en la nueva misa o novus ordo y el hecho de que todo lo que es de valor perenne tiene solo un lugar menor, si es que subsiste todavía. Bien podrían convertir en una certeza las sospechas que ya prevalecen, por desgracia, en muchos círculos, de que las verdades que siempre han sido creídas por el pueblo cristiano pueden ser cambiadas o ignoradas sin infidelidad a ese sagrado depósito de doctrina al que la fe católica está ligada para siempre. Las reformas recientes han demostrado ampliamente que los nuevos cambios en la liturgia no pueden llevar más que a un completo desconcierto por parte de los fieles, que ya muestran signos de inquietud y de una indudable disminución de la fe. Entre los mejores clérigos, el resultado es una agonizante crisis de conciencia, cuyos ejemplos constatamos a diario. Una vez más, analizado por el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci. Ahora veamos lo que decía el cardenal Ratzinger en el año 1992. Y cito: tras el concilio, en lugar de la liturgia como fruto de un desarrollo orgánico, surgió la liturgia fabricada. Ya no se quería continuar el desarrollo y la maduración orgánica de lo que había ido creciendo a lo largo de los siglos, sino que se la reemplazó a modo de producción técnica por una invención, un producto banal del momento. ¿Qué es la nueva misa? La nueva misa es una liturgia que fue diseñada por un grupo de clérigos católicos en la década de 1960, con el propósito de hacer que el culto católico fuera aceptable para los protestantes. Esto se comprueba en la definición de la misa dada en el Misal Romano, cuando se promulgó la nueva misa en 1969. Y se le llamó la Cena del Señor, o misa es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios, reunido, presidido por un sacerdote, para celebrar el memorial del Señor. La misa es un sacrificio, pero la definición anterior se refiere a ella como a la cena del Señor. Dice que la misa es una asamblea de personas, no una renovación del sacrificio del Calvario. Se refiere al sacerdote como quien preside, no como quien ofrece el sacrificio en nombre del pueblo. Finalmente, establece lo que se celebra. Es un memorial, no un sacrificio. Estas son algunas de las formas
en que se manifiesta la protestantización de la misa. Primero, se usa una mesa en vez de un altar. Segundo, se elimina el sagrario y el sacerdote está de cara al pueblo, en vez de mirar hacia el sagrario, y se dirige al pueblo en su propio idioma. Tercero, los vasos sagrados ya no están dorados. Cuarto, el sacerdote apenas hace una genuflexión ante nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento. No presta atención a las partículas de la hostia. A menudo son los laicos y las laicas quienes distribuyen la comunión. Y esta última se suele distribuir como si se tratara de un alimento, es decir, de pie y en la mano. Quinto, el pueblo lleva a cabo una gran parte de lo que antes hacía el sacerdote. El cardenal Ratzinger en 1998 expresó lo siguiente: la crisis de la Iglesia que vivimos hoy se debe en gran parte a la desintegración de la liturgia. Ahora veamos algunas opiniones sobre la misa nueva, el Novus Ordo Missae. El Novus Ordo Missae, incluso cuando se dice con piedad y respeto por las reglas litúrgicas, está impregnado del espíritu del protestantismo. Lleva en su interior un veneno nocivo para la fe. Esto lo expresó el venerable Monseñor Lefebvre en su libro Carta abierta a los católicos perplejos, página 29. La supresión del carácter sacrificial de la misa católica y las complacencias que son evidentes hacia los protestantes en la nueva misa la convierten en un peligro para nuestra fe, dado que carece del bien que debe tener el sagrado rito de la misa. Por sus frutos los conoceréis. Nos prometieron que el Novus Ordo Missae renovaría el fervor católico, inspiraría a los jóvenes, atraería a los pecadores y a los no católicos. Pero, ¿quién puede hoy pretender que estas cosas hayan sido sus verdaderos frutos? Junto con el Novus Ordo Missae, ¿no ha ocurrido más bien un dramático descenso en la asistencia a misa y en las vocaciones? Una crisis de identidad también entre los sacerdotes. Una desaceleración en la tasa de conversiones y una aceleración de las apostasías. Por tanto, desde el punto de vista de sus frutos, el Novus Ordo Missae debe juzgarse como peligroso para las almas. Se deduce de la aparente promulgación de los papas que el Novus Ordo Missae es verdaderamente católico. No, porque la indefectibilidad de la Iglesia no impide que el Papa promueva personalmente ritos defectuosos y modernistas en el rito latino de la Iglesia. Recordemos que un Papa hace uso de su infalibilidad no solo cuando enseña sobre la fe o la moral, o legisla sobre lo que necesariamente está relacionado con ellas, sino que
Además, lo hace con plena autoridad pontificia y de manera definitiva. Esto lo leemos en documentos de Denzinger, año 1839. Por eso, es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el Beato en 1962, que nunca se ha abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Una pregunta muy importante. ¿Quién creó el Novus Ordo Missae o la Nueva Misa? Es la invención de una comisión litúrgica, el concilio, cuyo guía era el padre Annibale Bugnini, creado arzobispo en 1972 por sus servicios, y que también incluía a 6 expertos protestantes. El padre Bugnini, autor principal de la Constitución Sacrosanctum Concilium de Vaticano II, tenía sus propias nociones sobre la participación popular en la liturgia, mientras que los asesores protestantes tenían sus propias ideas heréticas sobre la esencia de la misa. A pesar de la influencia de Bugnini, fue el Papa Pablo VI quien promulgó la nueva misa con su constitución apostólica Missale Romanum en abril de 1969. La impuso al mundo católico, castigando a los que permanecieron fieles a la misa tradicional, aunque estaba claro que la nueva misa destruía las almas. Sin embargo, ¿quién le dio autoridad a Aníbal Bugnini para imponer el Novus Ordo Missae? ¿Quién? Fue el Papa Pablo VI que la promulgó por su constitución apostólica Missale Romanum, siendo que la misa de siempre fue, sobre todo, canonizada por el Papa San Pío V. Una misa canonizada, ahora relegada por los modernistas. Piénselo en conciencia del por qué es preferible la misa en latín y no la misa nueva.